La iglesia abandonada. Por parte de mi trabajo es necesario salir fuera de la ciudad. El poblado al que voy no se encuentra muy lejos, está un poco más de una hora. Hay un templo que, desde el primer día que lo vi, me ha llamado la atención. Es una construcción antigua que sirvió como lugar para profesar cultos católicos, pero actualmente se encuentra en completo abandono. Aún le queda rastro de lo imponente y bonito que fue. A mi compañero de trabajo le pregunté el motivo por el cual la edificación no es utilizada. Aparte de lo majestuosa que solía ser, tiene un terreno grande que también se encuentra en completo desuso. Me dijo que después de mi horario de trabajo le preguntara a algún lugareño la historia de esa obra, ya que en algún momento él había escuchado que existe una leyenda acerca de la construcción. Por la tarde caminaba por la calle principal del pueblo y había una mujer de edad avanzada sentada en una banca del jardín. Me senté a un lado de la mujer con la intención de charlar un rato. Ella, de forma amable, respondió mi conversación. Mi intención era preguntarle sobre la iglesia, así que trato de dirigir la charla hacia ese punto. Conforme fue avanzando la conversación, ella me dijo que cuando era pequeña acudía a misa al lado de su madre a ese templo. El sacerdote que estaba a cargo en ese tiempo tenía afinidad con los niños. Le interesaba catequizar a cada uno de ellos de manera personal, lo que permitía que se estableciera un vínculo entre el niño y el sacerdote. La mujer recordó con nostalgia aquella época. Sonrió un poco, pero su sonrisa se borró, quizá por algún mal recuerdo. Le pregunté qué le sucedía. Ella me respondió que el sacerdote había sido muy bueno. Lo malo fue cuando enviaron a otro padre como señor cura. Este llegó a imponer una serie de cambios que no favorecieron establecer una buena relación entre los sacerdotes y los feligreses. Se quedó callada. Al parecer, ya no quiso entrar en detalles. De manera sutil fui insistente, pero ella no accedió a darme información. Se levantó de la banca y se dispuso a retirarse. Antes de que lo hiciera, la tomé del brazo. Le dije que me gustaría platicar más sobre la historia del templo. Ella me dijo que sería en otro momento y se fue. Me quedé intrigada por el repentino cambio de actitud de la señora. Primero la vi dispuesta a platicar, después hubo un recuerdo que no me quiso compartir y prefirió marcharse. Eso lo entendía perfectamente, ya que no me conocía. Creí que era prudente generar un poco de confianza con los pobladores para que me pudieran platicar lo que sucedió. En el pueblo era necesario quedarnos por 2 o más días para avanzar en los procedimientos. Había una casa en la que nos hospedamos. Contaba con lo necesario para cocinar, pero el encargado del grupo hizo amistad con varias mujeres del pueblo para que nos prepararan los alimentos. De esta manera había la posibilidad de conocer más el lugar por medio de los mismos pobladores. Así fue como me hice amiga de Lidia. Conforme avanzaron los días, yo tenía la inquietud de conocer más de cerca la iglesia. Un día llegamos hasta el anochecer. Nos demoró más de lo pensado el análisis de las muestras de orina. Nos quedamos a cenar. Al final nos tomamos un té. Se escucharon las campanadas del templo nuevo. Aproveché para preguntarle del viejo templo. Ella suspiró y me dijo que era algo muy largo de contar, pero que si estaba dispuesta a estar hasta el final, me contaba todo. Por supuesto, respondí que sí. Me dijo que las cosas se complicaron cuando llegó el nuevo cura a imponer cosas con las que no estaba de acuerdo el pueblo. Y no es que estuviese mal, sino que no era parte de sus costumbres. Por ejemplo, ya no permitió que el sacerdote diera la catequesis a los niños. Explicó que para eso era necesario instruir a las personas para que ellas fueran las encargadas de estar en contacto con los pequeños. Y así hizo otra serie de cambios con los que no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, sabían que era una autoridad religiosa. A regañadientes fueron aceptando las propuestas. La gota que derramó el vaso fue cuando Mercedes, ella era la curandera y partera del pueblo, tuvo un incidente con un alumbramiento. Hubo una complicación que hizo que el bebé naciera muerto. Ella tomó a la criatura y se la llevó al señor cura para que lo bautizara. Lidia me dijo que no supo lo que en realidad pasó aquella vez, pero fue el parteaguas para que Mercedes ya no quisiera tener ningún tipo de relación con el sacerdote.
Algo le comenzó a suceder al padre, porque enfermó. Gradualmente se le comenzó a ver decaído, muy delgado y pálido. Las malas lenguas comenzaron a decir que Mercedes le había hecho mal de ojo, ya que él se encontraba en buen estado de salud antes del disgusto que tuvo con ella. En alguna otra ocasión también dijeron que Mercedes había hecho tratos con otra mujer que hace ciertos trabajos. Lidia me explicó que en el pueblo hay personas que son nombradas como brujas blancas. Estas tratan de ayudar a las personas, pero también hay otras que las llaman brujas negras. Estas aplican su conocimiento para realizar trabajos que dañan a las personas. La charla con Lidia cada vez se ponía más interesante. Ella comenzó a bajar la voz. Me dijo que me acercara a ella. No sé por qué motivo, pero lo hice. Me comentó que algo muy malo le habían hecho al cura porque su alma todavía se encontraba detenida en esa iglesia. Le manifesté mi extrañeza y le expliqué que aquel día que llamó mi atención la iglesia fue porque me pareció haber visto a alguien que se encontraba dentro de ella, pero también creí que eran algunos jóvenes. Lidia me respondió que al menos los que son del pueblo y conocen la historia no se acercan al templo. Por ese motivo se encuentra en un estado deplorable. Nadie quiere meterle mano al lugar, ni siquiera al extenso terreno en el que bien se podría sembrar algo de maíz y frijol. Pero se cree que la maldición puede continuar a quien decide utilizar ese espacio. Le pregunté a qué maldición se refería. Ella me dijo que después de que el sacerdote falleció, enviaron a otro nuevo padre, el cual al poco tiempo también enfermó y murió. Ella continuó con su relato. Me dijo que la mayoría no hablaban de ese acontecimiento porque tenían miedo de que el relato llegue a oídos del espíritu de la mujer que se cree dañó al padre. Le cuestioné cómo era eso, a qué se refería. No comprendía del todo bien porque lo primero que me dijo, que el alma del sacerdote no lograba descansar. Después, también el espíritu de quien hizo el daño. Lidia me explicó que al realizarle un maleficio a una persona elegida por Dios, este se puede volver en tu contra. Fue lo que le sucedió a ella. Por eso, la gente está convencida de que sí hubo un mal de su parte. Ya era muy tarde, la conversación se había alargado. El esposo de Lidia le mandó a llamar, por lo que fue necesario que me despidiera de ella. Le comenté que en otro momento continuaríamos con la charla. Ella estuvo de acuerdo. Salí de su casa, era muy tarde, pero no tuve miedo. En realidad, la vivienda de Lidia se encontraba a escasas calles de la que me había hospedado. Me fui con calma, tratando de digerir toda la información que me dijo, cuando de pronto vi que un animal se encontraba posado en un árbol, o al menos eso creía, porque no alcanzaba a distinguir de qué se trataba. Supuse que era un animal porque todas las hojas del árbol se movían con fuerza y hacían ruido. Además, escuché un graznido que me provocó miedo. Caminé con más rapidez. Tenía miedo de que un gato salvaje u otro tipo de fiera pudiese lastimarme. De pronto sentí un dolor muy fuerte en la cabeza. No alcancé a distinguir qué era porque me agredió por detrás. Sentí como si unas garras se posaran sobre mi cabeza. Traté de quitarlo de encima sin poder conseguirlo. En un momento lo jalé. Sentí las garras que estaban jalando mi cabello. No sé cómo le hice, pero creo que lo lastimé porque huyó. Traté de ver de qué se trataba. Lo único que pude ver es que era una especie de ave. Llegué a la casa, solo se encontraba en la sala uno de mis compañeros. Me preguntó qué me había sucedido. A grandes rasgos le conté lo que me había pasado. Él se quedó pensativo. Me dijo que ya había escuchado algo referente a la iglesia, pero nunca había dado crédito a lo que decían. El imaginario de la gente de ese pueblo estaba exaltado. Quizás al ver el estado en el que iba, comenzó a creerme. Aún no terminábamos la conversación cuando comencé a escuchar un ruido al exterior. Detuve a mi compañero para decirle lo que había oído. En efecto, era un graznido. Al mismo tiempo, esa cosa comenzó a picotear el cristal de la sala. No se alcanzaba a ver qué era porque en ese pueblo no había alumbrado público.
así que era complicado poder ver hacia afuera. Después de unos minutos, todo quedó en absoluto silencio. Ya no volvimos a escuchar nada. Nos fuimos a descansar, aunque a mí se me había ausentado el sueño. Me senté en la cama para leer un rato. No había pasado mucho tiempo cuando comencé a oír que alguien rondaba al exterior. No tuve la menor intención de asomarme. Ya me encontraba bastante alterada como para tener otra sorpresa. Los ruidos continuaron. Estuve atenta a todo lo que oía. Las cortinas de mi ventana eran muy delgadas. Alcancé a vislumbrar una especie de silueta que se quedaba parada. No estoy convencida de lo que vi, pero el miedo me invadió. Al día siguiente, continué con mi labor cotidiana. Por el tipo de trabajo que realizo, es necesario estar en constante trabajo con las personas. Así que pronto comencé a prestar atención a los rumores de la gente. Decían que el espíritu había vuelto. Alguien más dijo que nunca se había ido, solo que permaneció en espera, aguardando el momento indicado. No podía concentrarme en lo que me decían los pobladores porque mi trabajo no me lo permitía. Así estuve durante todo el día, con la incertidumbre de saber a lo que se referían. De regreso a casa, llegué de nuevo con Lidia. Ella me dijo que no debió haberme dicho nada, ya que el espíritu espera a que alguien comience a mencionarlo para regresar. Le comenté que no era posible que tan solo por platicar pudiese regresar. Ella también estaba alterada. No me quiso decir nada, pero creo que también tuvo acontecimientos extraños en la noche anterior. Le expliqué que era normal que tuviera miedo. Yo también lo tenía porque a mí me había seguido algo por la noche. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Me dijo que el espíritu había despertado. Me explicó que después de la muerte de los sacerdotes, una de las mujeres que hacen brujería junto con Mercedes desaparecieron. Ya no se supo nada de ellas. La mayoría del pueblo pensó que tuvieron miedo de que las autoridades hicieran algo al respecto. Pero su madre le dijo que ella no creía eso. De acuerdo al tipo de conjuro que hicieron, seguramente su castigo era estar recluidas en la iglesia. Le cuestioné a Lidia. Le dije que se me hacía paradójico que ellas estuvieran ahí. No me parecía congruente. Me respondió que en varias ocasiones algunos jóvenes del pueblo entraron a la iglesia y comenzaron a pasar muchas cosas extrañas. Le pregunté a qué se refería. Sin embargo, no sé si supo decirme o no lo quiso hacer. Me fui de su casa más confundida. No comprendía cómo el mal pudiera resguardarse en una iglesia que, se supone, es un lugar bendito. Esa noche decidí abrir la cortina de la ventana. Sentía algo de temor, pero quería tener la certeza de lo que veía. Pasada la medianoche, me despertó de nuevo un graznido que provenía del exterior. En cuanto desperté, vi una silueta parada en la ventana. En esta ocasión pude verla con más claridad. Había luna llena. Era la figura de una mujer. Lo supe por su cabello largo que se movía por el viento. Me quedé sentada sobre la cama sin saber qué hacer. La sombra negra permanecía sin moverse, sin importar que la lluvia inició con un fuerte viento. No sé si lo imaginé, pero pude ver cómo ese ser traspasó la ventana. Comencé a respirar entrecortado. Enseguida sentí como si me estuviesen asfixiando. Sin embargo, no veía unas manos que oprimieran mi cuello. Solo la sombra negra permanecía viéndome. Cada vez sentía que me faltaba más el aire. Una luz intensa iluminó por un momento el espacio, seguido de un estruendo muy fuerte. Era un rayo que, al parecer, cayó muy cerca del lugar. Fue cuando pude ver por un instante el rostro de ese ser. Las cavidades del rostro eran solamente dos agujeros negros. Al momento que la pude ver, desapareció. Dejé de sentir que me asfixiaba. Con pasos cautelosos me acerqué a la ventana. No me puse mi calzado. Sentí la humedad del piso al tocarlo. Había rastro de que alguien había entrado. Cuando vi por la ventana, sobre la barda, ahí estaba parada. Con todo mi miedo, me quedé viéndola sin saber qué hacer. Otro relámpago iluminó el cielo, y ella desapareció. Ya no me fue posible dormir. Me quedé despierta durante el resto de la noche. Durante un buen rato estuve atenta a la ventana sin que sucediera nada más.
Tenía la urgencia de hablar con Lidia y decirle lo que pasó, pero necesitaba encontrar el momento ideal para hacerlo, porque ya no quería pasar una noche igual. Desconocía el motivo por el que sucedía eso. Quizás Lidia me podría ayudar. Me dio gusto saber que regresaríamos a la ciudad y hasta el siguiente fin de semana volveríamos al poblado. Al tomar la carretera en la salida del pueblo, vi de nuevo la iglesia. Un compañero me dijo que, si quería, podíamos ir a visitarla. Le dije que no. Él disminuyó la velocidad del auto para que pudiera admirarla mejor. Desde esa distancia, vi como si alguien anduviera caminando en el interior de la construcción. Le pedí a mi compañero que detuviera el auto. En realidad, la carretera era muy solitaria. Muy pocos autos transitan por ahí. De cualquier manera, él se estacionó en el acotamiento. El resto de los compañeros dijeron que ya estábamos ahí, que fuéramos a verla. Todo lo que decían en el pueblo eran creencias parte de su imaginario. Yo les dije que no iba a hacerlo. Si ellos estaban de acuerdo, los esperaba en el auto. Así lo hice. Me quedé viendo cómo cruzaban la maleza y se internaban en el templo. De repente comenzó a hacer viento, de ese que parece que silba como si fuese un susurro. Alcancé a distinguir una voz. Volteé a todos lados sin conseguir ver a nadie. El viento continuó. Aquel sonido regresó de nuevo. Comencé a gritarle a mis compañeros para que se vinieran pronto. Uno de ellos se asomó. Levanté los brazos para hacerles señas. En cuanto me vieron, regresaron. Me preguntaron cuál era mi urgencia. A mí me daba pena contarles todo lo acontecido. Creía que se burlarían de mí, pero alcanzaron a notar mi nerviosismo. Les dije todo lo que pasó. Uno de ellos, sin decir nada, nos dijo que nos fuéramos de inmediato de ese lugar. Les pregunté qué habían encontrado en el interior de la iglesia. Me comentaron que solo muebles en ruina y paredes gastadas. Sin embargo, uno de ellos dijo que al fondo de la iglesia, lo que al parecer era donde estaba el altar, había una inscripción en la pared con letras de color rojo. No logró entender lo que decían, pero alcanzó a tomarle una foto. Nos la mostró y era incomprensible. Creo que esas palabras tenían algún significado. Me dio gusto llegar de nuevo a mi casa. Creí que por unos días podía olvidarme de lo acontecido en el pueblo. Me relajé y descansé. Muy pronto quedé dormida. Comencé a escuchar de nuevo que alguien me hablaba por mi nombre. A lo lejos pude ver una mujer con un bebé en sus brazos. Con un cuchillo le hacía un pequeño corte en su brazo. Con esa sangre escribió un ritual en la pared de la iglesia. Desperté exaltada. Había soñado a la misma mujer que había visto. Sentí tan real ese sueño que no sabía distinguir si era verdad o fantasía. Conforme me fui relajando, pude reflexionar que los acontecimientos vividos habían originado que los replicara de manera inconsciente. Todo era producto de mi mente. De cualquier manera, el sueño ya se había ido, así que me dispuse a ver un poco de televisión. Afuera se escuchaba la lluvia que comenzaba. Era una tormenta eléctrica. Escuché como si algo hubiera caído en la cocina. No le di importancia, ya que a veces se escuchan sonidos de las casas vecinas. Sin embargo, de nuevo escuché un ruido más fuerte. Me levanté para averiguar qué lo ocasionaba. Al caminar hacia el pasillo, sentí el piso húmedo. Pensé que quizás era una gotera que tenía el techo, cuando de pronto vi en el fondo de la cocina a alguien parado que me veía atento. Esta vez no era una mujer, o no pude verlo con claridad. Era un ente oscuro y tenebroso. En ese momento fue cuando escuché el balar de una cabra. Fue cuando comprendí que algo me había seguido hasta mi casa. Me encerré en mi cuarto. No sabía qué hacer, pero el balido cada vez se escuchaba más cercano. Lo extraño es que a veces se confundía con el llanto de un bebé. No me pude quedar más en mi habitación. Por la forma que tiene el ventanal, es posible salir a través de él. Sin pensarlo, escapé por ahí. Aunque estaba lloviendo, no me importó. Le marqué a una de mis amigas, pedí un Uber y me retiré de mi casa. Mi amiga me recibió preocupada. Creí que la sombra tenebrosa me seguiría hasta allá, pero no fue así. Mi amiga trató de tranquilizarme. Me dio un té,
Me dijo que a primera hora iríamos con una vidente y ella nos ayudaría. Me dio ropa limpia y seca. Yo pude conciliar el sueño solo por ratos, pero despertaba con la incertidumbre de ver de nuevo aquella sombra. Al día siguiente fui con la mujer que ella me recomendó. En cuanto llegué, me dijo que me encontraba llena de energías negativas. Hizo un ritual extraño mientras con voz baja rezaba oraciones desconocidas. Cuando concluyó, me dijo que un espíritu intentaba pegarse a mi ser. Quería utilizar mi cuerpo y mi energía para poder vivir a través de mí. Me pidió que tuviera mucho cuidado. Me dio una serie de protecciones que, según ella, iban a impedir que esos seres me persiguieran. Además, me dijo que acudiera en la medida de lo posible a la iglesia para agarrar un poco de agua bendita y que me la pusiera principalmente en la cabeza y en el corazón. Esto serviría de barrera para proteger mis pensamientos y emociones. Lo hice como ella me dijo. No puedo negar que me sentía escéptica, pero conforme realicé las oraciones que ella me dijo, los sueños y las apariciones fueron desapareciendo. Todavía en ocasiones tengo un mal sueño, pero no pasa de ahí. Creo que esos espíritus tratan de invadir mi mente. También decidí ya no ir a trabajar a ese pueblo. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.